La primera reacción que tuve cuando me dijeron tiene autismo, lo mío fue, Dios mío, ¿qué va a ser de él cuando yo no esté y cuando su papá no esté? Entonces yo no voy a decir ya qué va a ser de él cuando yo no esté, sino qué voy a hacer por él cuando yo no esté. Yo empecé y cuando tuve mi primera cita con esos especialistas, lo primero que me dijeron fue quita el gluten, las azúcares, los aceites inflamatorios, y quita los cereales, o sea, arepas de maíz, avena y arroz, nada que ver. Y entonces yo decía, ¿what? La clave es que todos en casa llevemos la misma alimentación para que se haga más fácil. Y una vez que cambiamos la alimentación, todos mejoramos en todos los aspectos. Anthony principalmente empezó a hablar mucho más fluido, sus problemas sensoriales disminuyeron muchísimo, no le gustaba cortarse las uñas o cortarle el cabello, ya empezamos a cortarle uñas, cortarle cabello, ya lo llevábamos a un barbero, antes yo tenía que cortarle el cabello y ya no caminó más de puntas, de hecho antes de cuando no teníamos diagnóstico, que yo tampoco sabía nada del autismo, él caminaba de puntas y él lo inyectaron en las pantorrillas, en la parte de atrás, porque que decían que él no había desarrollado el tendón de no sé qué. Le inyectaron Botox, imagínate tú. Y agarró una dona y la dona era de Dunkin' Donuts. Al otro día amaneció vomitando, con dolor de estómago, flojo su cuerpecito. O sea, y no tenía ánimos, estaba acostado en su sala. Él es siempre brincando en su trampolín, brincando aquí, no sé qué, y esta vez no quería. Yo decía, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Y me decía, no, me siento muy mal. Le dio fiebre, pero le pegó feo. Y le dije, ¿te fijas, mi amor? Como comiendo algo que no tolera tu cuerpo porque tu cuerpo está tan limpio, mira lo que pasa. A veces las mamás creemos que por llenarlos de carbohidratos se llenan más y lo que llena más es la proteína. Si uno se llena más de proteína, dura más tiempo para la siguiente comida. Unos pedacitos de yuca, unos pedacitos de otro tipo de tubérculo que quieran utilizar. Hacen esas 3 variedades de arepa y tienen para 3 días para hacer la rotación. Las congelan bien tapaditas. No usar plástico para calentarlo, no en el horno. Ser constante. Y el secreto es que toda la familia lleve el mismo estilo de alimentación. Me emociona. Me emociona porque ojalá me lo hubiese dicho en ese momento. Mi querida Alice, muchas gracias por estar aquí en el espacio de NutriBehavior en el día de hoy. Sé que vas a añadir mucho valor. Vas a compartir un poquitico de la historia tuya como mamá con Anthony. Y bueno, esperemos que algo de lo que compartas hoy pueda ayudar a alguna mami que esté mirando. Me gusta que los invitados se presenten. Entonces, ¿quién es Lisette y cómo llegó el autismo a su vida? Bueno, gracias a ti más bien por haberte interesado en que yo contara mi historia, porque pues muchos saben de repente que dentro de esa plataforma, ¿verdad? Donde estoy en la cocina de Lice, hay una mamá, ¿verdad? Con que en algún momento le tocó la puerta una condición y que gracias a eso también fue que nació la cocina de Lisette. Bueno, yo soy Lisette, mamá de Anthony, un niño de 11 años diagnosticado dentro del espectro del autismo a los 4 años y medio. Él hoy día tiene 11 años y en su momento no hablaba. Él tuvo un retroceso, vamos a decirlo así, porque el pequeño de bebé, él balbuceaba, decía mamá, papá, las palabras más lo que un niño de su edad va aprendiendo, sus habilidades y todo de su edad, pero poco a poco fue retrocediendo, y entonces poco a poco fue diciendo menos palabras, fue inclusive a la parte de desarrollo en cuanto a que si correr, que si saltar, saltaba mucho, tenía mucha hiperactividad, pero también así como saltaba, caminaba y se caía. Entonces habían esas banderas rojas que a pesar de que uno nunca debe comparar los hijos, yo tengo un hijo que se llevan 10 años y medio, o sea, es mayor 10 años y medio con Anthony. Y yo siempre decía, no es por compararlo, pero el desarrollo es diferente. No es igual como el de mi primer hijo. Y siempre tuve esas alertas y siempre le dije a su pediatra lo que a su papá y a mí nos preocupaba. Mas ella siempre nos decía que no habían de nada que preocuparse porque eso era normal.
que ella también tenía hijos y que ella igual no le hablaba al hijo y pues yo me daba esos pañitos de agua tibia, pero igualito yo quedaba con la cuestión de que esto no es para nada normal. Ella me sugirió empezarle a dar a mi hijo terapias del habla y Anthony empezó a recibir desde los 18 meses terapias del habla. Pero mucho antes, retrocediendo un poquito antes de llegar a los 18 meses, Anthony empezó a presentar cosas que yo hoy día, que cuando retrocedo, digo, oye, con razón, pero en ese momento yo no las veía. Como por ejemplo, él para lactar le costaba succionar mi pecho. Tuve que ir a una terapeuta de lactancia para que me enseñara a cómo darle que él atrapara bien mi pecho y cómo él abriera bien su boquita. Y en esas terapias me decían que él no había desarrollado bien la parte izquierda de su mandíbula y se cansaba mucho y por eso la cerraba y no tomaba bien la leche. Él hiciera una serie de ejercicios y todo eso. Y yo pues se los hacía pero a medias porque o estaba durmiendo, estaba muy bebé. Eso fue desde los 3 meses que empezó con eso. Estaba durmiendo o recién comía o no podía hacerlo en el momento más idóneo porque pues era cuando, o sea, que no lo molestara, tenía que ser que a él no lo molestara, que no fuese algo pesado para él y pues se lo hacía muy poco, la verdad. Y de hecho tengo un amigo que es médico, venezolano, y me decía, ten cuidado porque puede ser que él tenga problemas del habla, hazle los ejercicios y es bueno que de verdad le hagan los ejercicios porque puede que él tenga problemas del habla. Más nunca pensamos que llegaría esa condición o ese diagnóstico, mejor dicho, más adelante. Luego, como a los 9 meses, un día, su pañal, las heces eran raras, muy acuosas y como fermentadas. Incluso yo la miraba el pañal y hasta burbujeaba el pañal, como cuando algo está fermentado, Wow. y tenía algunas partes con sangre. Y eso me preocupó mucho y la doctora me remitió a una gastroinfantil y pues su diagnóstico fue que era intolerante a la lactosa. Por ende, yo tenía que dejar de comer muchas cosas porque él lactó hasta los 2 años de edad, pero ahí se empezaron a presentar los problemas de que él no succionaba y yo me extraía la leche con esos maquinitas, ¿verdad? Eléctricas y me las extraía y así era como yo le daba la leche a Anthony. Más no lo veía mal, yo decía, ok, pero por lo menos le estoy dando pecho, o sea, Claro. ¿sabes? Yo lo veía como que algo muy, ok, fuera de contexto, pero que, ok, mientras comiera no había ningún problema. ¿Y qué tiempo Eh, tenía Anthony cuando viste lo de las heces que estaba como fermentada? 9 meses más o menos. Realmente, Entonces, claro, ya cuando le dieron ese diagnóstico a él de que era intolerante a la lactosa, pues entonces ya cambiamos la alimentación, sobre todo en mí, porque yo también lo que yo consumía se lo traspasaba a él en la leche. Y sí, cambió, mejoró muchísimo con mi cambio alimenticio, que a pesar de que yo siempre me he cuidado en la alimentación, pues no sabía que ciertos alimentos eran agresores para él, aparte de, pues no sabía lo que sé hoy día, que por lo genéticamente modificado, por muchas cosas, muchos factores, así tratara de comer saludable, no sabía bien qué en realidad tenía que comer. Bueno, ya pasando el tiempo y que empezó a recibir las terapias de los 18 meses y todo eso, yo siempre le decía al terapeuta, le decía, pero mira, de verdad yo no veo avances porque pasaba un año, ya, o sea, si tenía 18 meses casi, o sea, año y medio, pasó 2 años, 3 años y él todavía nada que hablaba. Le empezaron a dar otras terapias físicas, le empezaron a dar terapias de comportamiento, no, no, mentira, ay, ¿cómo se llaman estas? Las de, físico que le de enseñan, que la enseñan a recortar, ocupacionales. ocupación. Porque él no tenía gran agarre, de hecho es zurdo. Entonces el agarre de él era muy diferente. Y entonces yo decía que tenían que darle esas terapias y se las daban. Entonces yo le preguntaba a la pediatra, pero es que yo no le veo avance y le decía a sus terapeutas también, sobre todo el de speech, que yo no veía avance, que yo lo veía igual, porque él era o señalaba todo. O sea, lo primero, más nada, o sea, balbuceaba. Cuando antes decía mamá completo, papá completo, agua lo decía completo.
Lo que le faltaba eran conexiones, pero, o sea, no decía gran cosa. Y yo le decía así a su terapeuta, ¿qué crees tú que pueda tener mi hijo? Y él me decía, yo no te puedo dar un diagnóstico porque yo no soy quien da el diagnóstico. Sería bueno que buscaras la información, ¿verdad? Para que te dé, pero para mí, dijo él mismo, no quiero que lo tomes a que este es el diagnóstico y ya, sino para mí él tiene apraxia. Entonces yo, pues ok, me regresé a la casa y empecé a buscar información sobre apraxia, me metí en grupos de apraxia, en Facebook, un montón de cosas, pero yo veía que no era las características de Anthony, que no era la apraxia que él me estaba diciendo. Entonces yo siempre le comentaba a la pediatra y le decía, el terapeuta me está diciendo eso y lo entiendo porque él no es quien diagnostica. Yo necesito tener la información de qué es lo que el niño necesita o qué es lo que él tiene. Y no, que vamos a esperar hasta que cuando cumplió 4 años y medio, yo llegué molesta porque veía, él caminaba de puntas y yo veía, pero es que son cosas que hace un niño con autismo. Él ordenaba los carritos, él nunca aleteó, nunca. Lo de él era la hiperactividad, ordenaba los carritos, volvía y ponía esos circulitos que son unos cilindros y los pone Sí, por tamaño, color. Pues lo ponía y los volvía, o sea, se podía quedar un rato ahí, un buen rato, y uno decía, pero no, él no juega. Y cuando gateaba también, cuando él estaba en su momento de gatear, también como que se falseaba, o sea, él no gateaba firme, sino que sí, de repente se caía. Y bueno, esas cosas no las veía yo en el momento, no las claro. veía porque no sabía absolutamente nada. Ojalá hay uno, cuando antes de ser mamá y papá, debería tener esa información, ¿verdad? Sobre todo de lo básico, del desarrollo del niño, de cómo lo tienes que poner cuando está acostado, que no lo pongas mucho tiempo, que tienen que gatear, que no le pongas la andadera porque no es bueno, que sin zapatos. Y bueno, cuando yo le comenté que ya tenía 4 años y medio, le dije que yo quería tener un diagnóstico y me dijo, pero esperamos a los 5. Y le dije, no, doctora, usted me va a disculpar, yo respeto mucho su profesionalidad o su profesionalismo, pero a mí usted no me va a decir que mi hijo no tiene nada cuando yo lo veo a él todos los días, los 365 días, y lo veo hasta durmiendo. Y yo sé que mi hijo no se está desarrollando igual como un niño típico. Esperar por él que cumpla los 5 años es perder 6 meses de ese tiempo que yo puedo averiguar qué puedo hacer. Porque dentro de mí yo decía, si tiene autismo, lo quiero saber ya, pero también quiero saber si no lo tiene. Y para mí era que me dijeran, no, no lo tiene, no se preocupe, de repente es un retraso del desarrollo, no lo tiene, así que no se preocupe. Y me dijo, bueno, entonces te voy a remitir a un neurólogo. Yo, perfecto, porque yo no sabía nada, o sea, yo estaba cruda en ese sentido, quién daban los diagnósticos, quién daba todo, yo estaba cruda. Y una pregunta, Lice, cuando aquello ya tú más o menos habías hecho como por tu cuenta un research de qué cosa es autismo, cuando empezaste a ver esa cosa o tú no sabías absolutamente nada sobre qué era el autismo. Yo veía el autismo como que un niño que nunca habla, no sabía que había niveles o que todo es un traje a la medida, no sabía absolutamente nada. Autismo era autismo y punto. Había escuchado del autismo, pero personas muy allegadas a mí tienen niños mayores que Anthony con autismo y yo pensaba que eso era el autismo. Y una vez que me dio por fin para la orden para irme con el especialista, ella me envió, fue con un neurólogo. Cuando yo pido cita con el neurólogo, me dicen que presentaba a mi hijo para yo querer hacer una cita con el neurólogo. Yo le dije, no sé, lo que pasa es que él no habla, que no sé qué. Y me dice, ajá, pero ha convulsionado. Y yo, no, él nunca ha convulsionado. O eso era lo que yo creía, que nunca había convulsionado. Él nunca ha convulsionado, ¿no? Entonces no es aquí no es. Entonces yo, ¿y entonces dónde es? ¿Quién me tiene que dar a mí un diagnóstico? Porque yo, y me puse a llorar inclusive con la persona que estaba hablando por teléfono. Yo, ya son 4 años y medio y yo todavía esperando a ver qué es lo que tiene mi hijo. Y no entiendo, nadie me da información de quién me puede decir, quién me puede dar el diagnóstico, porque pues estoy nadando sobre arena movediza haciéndole terapias que no avanzan y sin saber un diagnóstico. Entonces me dijo la señora, eso tiene que ser un psicólogo, entonces dame la cita para un psicólogo. Ok, y me dio la cita y me dijo, pero es para dentro de 6 meses.
O sea, que si yo hubiese esperado a los 5 años, tengo que esperar 6 meses más o hasta más, porque ahora, hoy día, es mucho más el tiempo de espera. Y yo le dije, bueno, está bien, dámela para 6 meses. Y así fue. A los 4 años y medio me dieron el diagnóstico. Recuerdo mucho, un 19 de agosto, fuimos a que le hicieran, toda una mañana le hicieron evaluaciones con varios especialistas. Días anteriores nos habían dicho también para que lo diagnosticaran otras personas, o sea, que lo evaluaran otras personas y fuimos a esos lugares, pero el día como tal que nos iban a dar el diagnóstico, que nos lo dijeron, estuvimos desde las 7 de la mañana y creo que como hasta las 3 de la tarde que nos estuvieron evaluando y ahí fue donde nos dieron el diagnóstico y nos dijeron, sí, su hijo tiene autismo. Y entonces me dieron mucha información, o sea, por supuesto me puse a llorar porque yo me la esperaba, pero no lo quería escuchar. Y su papá quedó pues petrificado porque tampoco se esperaba. Y creo que el- la reacción de él fue, o sea, pasó tiempo. Él todavía decía, no, él no tiene eso, él no tiene eso, no lo tiene. Yo sí caí más en cuenta. Yo sí fui como que lo asumí, pero con mi dolor, con mi duelo, por la misma ignorancia de no saber qué era el autismo, de que tenía que cada niño tiene sus dificultades y sus desafíos, que es muy diferente, y yo en ese momento no lo sabía. Yo en lo que sí me enfoqué fue en que cómo puedo hacer, porque en la primera reacción que tuve cuando me dijeron tiene autismo, lo mío fue, Dios mío, ¿qué va a hacer de él cuando yo no esté y cuando su papá no esté? Fue lo primero que se me ocurrió, porque de paso mi hijo mayor también era menor de edad. Entonces, bueno, sí, pasé unos días de duelo. Me acuerdo yo que una amiga cumplía sus 50 años y me invitó a la fiesta. Yo no quise ir. Por ese mismo duelo yo le inventé, no, no puedo, estoy muy ocupada. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te esperamos? Y tú eres la alma de la fiesta, porque pues yo soy muy jocosa, siempre he hecho bromas con todo el mundo. Y yo le dije, no, lo que pasa es que de verdad no me animé, ¿qué tal? Que no sé qué. Y le comenté de que me acababan de dar el diagnóstico de Anthony de autismo y que tenía un duelo muy grande y un dolor en el corazón y que estoy buscando la manera de cómo puedo ayudarlo, pero no sé cómo. Y sus palabras a mí nunca se me van a olvidar. Y ella me dijo, mira, él va a salir adelante, infórmate. Yo tengo sobrinos, me empezó a decir, fulanito, ¿sabes? Sí, él tiene autismo. Y yo, ¿qué? Sutanita, ¿tú sabes? Sí, ella tiene autismo. Y eran niños excelentes, brillantes, que se estaban graduando del high school, y, ¿entiendes? Entonces ella como que me dio más esperanza, ¿sabes? Me sacudió y yo dije, ok, entonces yo no voy a decir ya qué va a ser de él cuando yo no esté, sino qué voy a hacer por él cuando yo no esté. Y así fue, me ocupé. No me preocupé, sino me ocupé y empecé a buscar información por la web. Eran las 3 de la mañana y yo metida en el computador buscando información de cuál era el mejor abordaje para mi hijo y mucha información, pero una que me daba mucho miedo. Estaba el de Andreas Kalker, que me llamaba mucho la atención. Estaba el de Nmeche, que me llamaba mucho la atención, pero me daban miedo porque yo decía, empezar, o sea, no sé, me daba mucho miedo. Y contacté a alguien que una vez me dijo una amiga que su niñita también tenía autismo y nos la presentó, o sea, ella nos presentó, ella está, imagínate, en República Dominicana, nos conocimos por Facebook y yo veía que ella coincidía mucho en Meché, en Andreas Kalker, en un montón de grupos que yo estaba, ella coincidía. Y le escribí y le dije que yo veía que ella estaba también en los mismos porque yo ya sabía que su niñita tenía autismo y que veía que ella ya los había hecho todos, que cuál me recomendaba a ella. Y ella me dijo, mira, sí los he hecho todos. Y el que yo te recomiendo y del que yo hubiese sabido antes de empezar todo lo que empecé es por la alimentación. Es lo primero. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a enfocar más en la alimentación y empecé a buscar especialistas. Ahí di con la gente de NutriWhite, los contacté, le dije a mi esposo, estábamos en plena pandemia porque fue en el 2019 que nos dieron el diagnóstico. Yo ya para octubre había contactado a NutriWhite para empezar con el protocolo. Y bueno, ya en diciembre se vino lo de la pandemia, cerraron todo el 2020, o sea, fue que mi esposo le bajaron las horas de trabajo, yo estaba sin empleo, o sea, yo me mantenía era con mi esposo y mi esposo me dijo, dale.
no importa, pagamos con tarjetas de crédito, nos endeudamos, lo que sea, pero paga el protocolo del niño porque necesitamos avanzar en este sentido. Y así fue. Yo empecé y cuando tuve mi primera cita con esos especialistas, lo primero que me dijeron fue quita el gluten, las azúcares, quita los aceites inflamatorios y quita los cereales, o sea, arepas de maíz, avena y arroz, nada que ver. Y entonces yo decía, ¿what? Porque yo, cuando ellos me dijeron come sin gluten, dije, ah, listo, con avenita yo sé hacer muchas cosas, muchas preparaciones. Pero no, de la avena, nada de chocolate. Mi hijo tomaba la leche deslactosada, pero la tomaba en la mañana y en la noche, porque él dejó de amamantar, pero seguía tomando su lechecita. Entonces yo decía, ¿qué le doy de leche? Y ellas me decían, no hace falta, la leche no hace falta, tú se lo vas a dar en los alimentos, o sea, porque bueno, a eso somos, ¿no? Uno se acostumbra a que mi abuelita me dio leche y que eso era para alimentar, que comiera pan con no sé qué, porque eso era alimento. Hoy día ya se sabe que no, las proteínas y las grasas buenas, eso es lo que en realidad nutre el cerebro y nos nutre a nosotros. Pero en aquel entonces yo tenía esa premisa de que lo que me enseñó mi abuela, eso era lo que había que comer, ¿me entiendes? Y aparte de que a veces a la lechita le echaba uno que si el Nesquik, imagínate. Es que de vez en cuando, ¿sabes? O sea, pesar una cucharita y no sé qué, y pues eso iba sumando. Entonces, bueno, poco a poco le fui suprimiendo las cosas, no sabía leer etiquetas, no sabía nada, yo no sabía, o sea, absolutamente nada. Yo compraba porque nada más veía la etiqueta que decía gluten free, pero entonces no le veía los ingredientes y eso tardaba muchísimo en el supermercado haciendo compras. Me daba fastidio, se fastidiaba mi esposo. Esto no puede ser así, que no sé qué. Yo, bueno, yo lo que sea, con tal y que mi hijo salga de esto. Mira, no te voy a decir mentiras. Apenas un mes de haber comenzado, de haberle disminuido la cantidad de leche, ya no le hacía arepitas de maíz, ahora se las hacía arepitas de yuca, de masa de yuca, de plátano, cosas así, ¿verdad? Y al mes, Anthony empezó a cantar una canción que yo le cantaba siempre, que es la de Pixie, Pixie araña, tejió su telaraña. Él siempre decía araña, araña. O sea, siempre al final de la palabra, pero nunca conectada, nunca. Y un día estábamos en el carro, que ya llevábamos esa alimentación, teníamos un mes de haber empezado y empezó a cantar completo. Pixie, Pixie araña, pero con sus palabritas medio cortaditas, pero se le entendían para lo que decía antes. Y de paso lo dijo completo. Y él mismo, cuando terminó la canción, hizo así como que se sorprendió. Mamá, lo hice. Y yo también, pues lo aplaudí. Y yo lo estaba grabando en ese momento. Yo ese video yo lo tengo en uno de los primeros videos que tengo en la cuenta de la cocina de Lice. Y bueno, ahí dije yo, nada, esto es, la alimentación es. Y empecé, ahí me di la tarea de que aprovechando la pandemia, empecé a hacer cursos, ¿verdad? Con personas que ya llevaban más tiempo que yo en este estilo de alimentación y que ya sabían y estaban inclusive, se estaban dedicando a dar clases de masas y cosas por el estilo con tubérculos y cosas. Y yo le llamé bueno, yo creo que tú la conoces, Santi Vidasana. Yo la llamé por teléfono, ella está en Venezuela, yo aquí en Estados Unidos, yo la llamé a su celular y ella, hoy día somos muy amigas y me dice, a mí me asustaste porque yo quiero todos los cursos, yo los voy a hacer todos y es que yo soy así, 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 ¿cómo es tu curso? ¿Y qué tiene tu curso? ¿Y qué no sé qué? ¿Y cómo voy a aprender? ¿Y qué, cómo va a ser la metodología? O sea, todo, yo le pregunté de todo que esa mujer dijo, yo estaba asustada porque era la primera vez que una mamá me preguntaba tanto y que me hizo todos los cursos al mismo tiempo, ¿entiendes? Entonces yo, claro, aprovechando la pandemia y que el online, yo dije, yo tengo que aprender. Y también era la necesidad que yo tenía de aprender y de la necesidad de yo ayudar a mi hijo. Y sí, yo creo que yo hice esos talleres con Yosmaira como en una semana, creo yo, yo 2 semanas, no sé, yo los hice todos y aprendí. Y ella misma me dijo, oye, de las alumnas que yo tengo, muy pocas se les hace tan fácil como se le está haciendo las cosas.
y porque, oye, de verdad, porque tú puedes emprender con esto también, que no sé qué. Yo por ahora dice, no, por ahora no, lo mío es Anthony y la verdad que no me interesa. En ese tarantín de aprender y de saber no sé qué más, como los especialistas me tenían un menú armado semanalmente para mi hijo, a mí ya se me hacía más fácil porque no es fácil cuando uno está comenzando, porque ¿qué le voy a dar? ¿Qué le hago? ¿Entiendes? Con el menú yo me guiaba y en principio yo lo seguía a cabalidad, como decía ahí. Entonces yo me anticipaba, yo preparaba cosas, sobre todo, por ejemplo, yo era los miércoles y los domingos, me organizaba para que todo el miércoles y todo el domingo yo hacía todo a granel. Arepas, panes, empanadas, todo, todo, para congelarlo e ir sacando y poder hacer la rotación, porque tenía que hacer esa rotación Claro, con los alimentos para poder sanar el intestino de mi hijo. Y entonces, pero ya eran, incluso mi esposo se iba a dormir con mi hijo y eran las 11 de la noche y yo todavía horneando o empacando. De hecho, tuvimos que comprar mm, un congelador más grande para poder meter todas esas cosas congeladas porque era demasiado lo que yo estaba produciendo para poder hacer esa rotación y que me fuese más fácil porque si yo lo hacía a diario, como que me estresaba más el diagnóstico, más lo que claro. tenía que aprender, más lo que yo quería hacer, o sea, y él estaba más pequeño. En la pandemia él veía la escuela aquí en la casa. Entonces eran cosas, de hecho venía su terapeuta de ABA, cuando ya me dieron el diagnóstico, ahí empezó ABA Anthony, le dieron 40 horas a la semana, o sea, le sugirieron 40 horas a la semana, más la terapeuta no podía porque tenía otros pacientes. Y conmigo empezó con 8 horas primero y luego fuimos subiendo poco a poco hasta que llegamos a 15 horas de las 40. Solo 15 horas le podía dar ella porque, pero mira, de verdad, aprendimos muchísimo. Ella venía hasta acá, bien enmascarado, pero la pandemia fue para mí porque mientras ella estaba ayudando a mi hijo haciendo las cosas, mi esposo absorbía también todo lo que ella le hacía y aprendía, e inclusive ella misma decía, es que hasta yo he aprendido de tu esposo, porque mi esposo, gracias a Dios, tiene ese feeling con los niños y tiene una táctica buenísima porque él es fotógrafo profesional y le toma fotos también a niños y para poder tener esa afinidad con esos niños, para que sabe, él sabe cómo agarrarle el La cariño, vuelta. Ujú. la vuelta exactamente a los niños, y entonces él también hacía lo mismo para agarrarle la vuelta, que no se sintiera en terapia. Es más, Anthony, escuchar la palabra terapia era un infierno, o sea, él se tiraba al piso y él decía, no quiero terapia, que no quería terapia. En su lenguarada, así como lo decía, nosotros lo entendíamos, él se tiraba al piso y podía tardar 1 hora que él no quería ver terapia. Entonces, todo eso fuimos afinando. Cuando eran las terapias físicas, que yo todavía no tenía diagnóstico, se tiraba al piso para ver terapias físicas y yo pensaba, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué el niño no va? ¿Será que como no me dejaban entrar? Si yo lo pedía, me lo dejaban, pero muchas veces no me dejaban entrar. Y yo le decía, ¿será que el señor pellizca a mi hijo? Decía, porque, o sea, horrible, no le gustaba, se tiraba al piso y yo me acuerdo que la muchacha del centro de terapia me llamaba aparte porque yo lloraba. Yo lloraba de ver a mi hijo así y sin yo saber cómo ayudarlo. Ella me llamaba aparte y me metía en la oficina de ella y tranquila, que no sé qué, qué tal. Hoy día entiendo que el señor era muy cariñoso, pero a lo mejor él usaba algún perfume o el ambiente y a Anthony no le gustaba, no le gustaba. Pero eso lo entendí después, cuando me empecé a informar que muchas cosas a ellos les molestan, son sensibles a olores, a ambientes, a luces, y yo no lo sabía. Y bueno, aprendí muchísimo en cuanto a la cocina, en cuanto a inclusive cómo lidiar con él en comportamiento. Ya esa hora que él se la pasaba llorando en el piso pasó a 30 minutos, a 20 minutos. De hecho, él no era de estar sentado y no, ya lo enseñó a que cuando estaba en la escuela tenía que estar sentado, porque lo bueno era eso, que estaba en una computadora, como veía clases en online, ella lo enseñaba, le ponía un cronómetro, nos enseñó a nosotros y lo que me gustaba a mí era que ella no los hacía parte de terapia. Nosotros le decíamos, vamos a jugar.
No, es que estamos jugando, esto no es terapia, ya, porque a él no le gustaba esa palabra. Esto es que estamos jugando. Y nos enseñó también a negociar. Ya no era, si no haces esto, te castigo. No, porque a ellos no les gusta escuchar eso, sino, si tú haces esto, jugamos los videojuegos, que tampoco nos gustaba mucho suprimirle, mejor dicho, esa de estar en las pantallas y todo eso, porque pues imagínate, con una condición y más hiperactividad y todo eso, y una pantalla, pues se ponen peor. Pero le decíamos que 10 minutos, 20 minutos, y entonces él como que sí, yo lo quiero. Y así, o jugamos otra cosa, jugamos a algo que a él le gustaba. Vamos al parque, vamos a no sé qué, o sea, siempre buscábamos la manera de que si él lo hacía, tenía una recompensa. Entonces, la verdad que fue fácil en ese sentido de abordar esa parte de su comportamiento. Ya la parte alimenticia, ya inclusive la misma terapeuta cuando venía me decía: "¿Pero qué hiciste hoy? No, esto es una maravilla", porque siempre hacía creaciones nuevas y todo eso. Y bueno, a raíz de estos especialistas que veían a Anthony con la alimentación y de tanto avance y de tantas cosas, ellos empezaron a invitarme a estas bootcamp que ellos hacían para que yo también diera mi testimonio y en el mismo grupo que ellos formaban por WhatsApp, habían muchas personas que no solamente con la condición de autismo, había muchas enfermedades autoinmunes de mucha gente que hacía ese bootcamp para ayudarse, ¿verdad? Entonces yo le pasaba mis recetas a ellos y yo les decía que tal vez con esto te puedas ayudar. Y así sucesivamente. Y ya me conocían en el grupo como Licey junto con Anthony, porque yo les pasaba también el avance de Anthony en ese grupo que era de ese bootcamp. Y entonces ya empezaron a conocer cuando un día me dijeron, Licey, ¿por qué no abres un canal en Instagram con todas tus recetas? Estas son maravillosas. Además que, o haz un recetario, porque de verdad que es fácil para uno hacerlo. Tú nos haces ver las cosas más fáciles. Yo me ahogo en un vaso de agua. Incluso abrimos un grupo aparte de mamás con niños dentro del espectro. Se fue formando bien bonito y yo dije, oye, bueno, sí, voy a abrir el grupo, pero en base a la experiencia con mi hijo. No porque yo sea médico, no porque yo, de hecho, no tengo, mi profesión no es para nada, tiene que ver con nada de la medicina ni de la salud, pero bueno, esto me lo hizo ver mi hijo. De hecho, mi esposo me decía siempre, tú cocinas rico, y yo sí, pero no me gusta. Y gracias a esto, él floreció inclusive y me di cuenta que no era que no me gustaba, era que no tenía los implementos necesarios y el conocimiento necesario para que me fuese gustando lo que hago hoy día. Abrí la cuenta, empezaron a seguirme, por supuesto, las personas que estaban en el bootcamp y pues súper contenta. Yo soy, oye, súper chévere y poco a poco fue creciendo la comunidad. Y bueno, hoy día, pues gracias a también que me puse a hacer primero un curso pequeño de neurodesarrollo para poder entender mejor también la parte de desarrollo de mi hijo. Me puse a estudiar también en la parte de nutrición moderna, que ya saqué mi primer certificado, me falta una parte más. Y me encanta porque no solamente ayudo a mi familia, porque todos llevamos la misma alimentación. La clave es que todos en casa llevemos la misma alimentación para que se haga más fácil, porque cuando yo en aquel momento empecé, solamente lo hacíamos mi hijo y yo. Pero entonces tenía que hacer varios menús, el de Anthony, el mío, y el de mi esposo y de mi hijo mayor. Entonces me abrumaba más. Entonces fue cuando yo les dije, o todos hacemos el mismo estilo de alimentación o ustedes dos se cocinan aparte. Entonces, no. Y aparte de que se daban cuenta porque que me quedaban ricas las cosas. Porque en principio yo no sabía hacer un pan y me iba al supermercado a comprar un pan sin gluten, pero era feo. Mi esposo decía, eso parece que estoy comiendo una esponja. Una esponja seca de lavar platos. Y entonces a mí me daba risa y yo decía, bueno, sí, tiene razón. Pero fue cuando fui aprendiendo y se daban cuenta que todo era tan rico que todos en la casa comemos igual. Lo mismo que come Anthony, comemos todos. Es, creo que la
el secreto para llevar una alimentación mucho más saludable y que todos nos vamos a beneficiar, porque yo antes sufría de colon irritable, más nunca volví a sufrir de colon irritable. Mi esposo tenía sobrepeso, adelgazó muchísimo, roncaba como no tienes idea, ya no ronca a veces cuando está muy cansado, porque bueno, también la edad, la posición que uno tenga, pero antes era el terror de los ronquidos, ahora no. Y mi hijo mayor, él es muy alérgico a cualquier cosa, polvo, lo que sea, y él se la pasaba constantemente con secreciones nasales. Y hoy día le da cuando hay polen y todo eso porque es inevitable, ¿verdad? Pero no es como era antes, que él se la pasaba con un pañuelo para todos lados, hasta sangraba la nariz de tanto sacudirse la nariz. A veces estaba acostado solito en la cama y se venía corriendo al baño porque le estaba saliendo sangre en la nariz por la irritación de las alergias y todo eso. Y una vez que cambiamos la alimentación, todos mejoramos en todos los aspectos. Anthony principalmente empezó a hablar mucho más fluido, sus problemas sensoriales disminuyeron muchísimo, no le gustaba cortarse las uñas o cortarle el cabello, ya empezamos a cortarle uñas, cortarle cabello, ya lo llevábamos a un barbero, antes yo tenía que cortarle el cabello y ponerlo, concentrarlo para que él pudiese cortarle, mal que tiene el cabello, tenía el cabello crespo y no se le notaba las cosas las horrorosidades que yo le hacía, pero es que no se dejaba de más nadie. Y las uñas se las tenía que cortar dormido. Hoy día yo vengo y le digo, ven y te corto las uñas, porque él todavía no ha aprendido. Me dice que le dan nervios y bueno, todo a ¿verdad? A su ritmo. No le gustaba dar la mano, él siempre le decía, dame la mano y me daba el brazo. Hoy día sí, él viene y me agarra la mano, o sea, de verdad. Sí hay sus cosas, tiene sus cosas. Él va al supermercado y no le gusta agarrar el carrito de supermercado si no le hemos puesto el hand sanitizer, la cosa. Hay veces que yo estornudo, o el papá, ¿y a dónde estornudaste? O sea, tiene unas cosas, ¿sabes? Pero, o sea, para como era antes, eso es nada. A mí también me daría cosa que alguien venga y me estornude Claro. encima de mis cosas, ¿entiendes? Este, pero son ya cosas mínimas. Ya no camino más de puntas. De hecho, antes de cuando no teníamos diagnóstico, que yo tampoco sabía nada del autismo, él caminaba de puntas y a él lo inyectaron en las pantorrillas, en la parte de atrás, porque que decían que él no había desarrollado el tendón de no sé qué, y Guau, le inyectaron Botox, imagínate tú. Dios mío. Y era, y dentro de mi ignorancia, porque pues, Claro, no tenía diagnóstico. claro. De hecho, el doctor que le inyectó el Botox me dijo, él no tiene diagnóstico de autismo. Y le dije, no, porque no lo tenía. Y le inyectaron eso y él seguía caminando con las puntitas. A raíz del cambio alimenticio fue que empezó a cambiar, a mejorar todo, todo. Cuando le daban las terapias físicas, yo le preguntaba a su terapeuta, le decía, ¿cuándo va a dejar de caminar? Me dijo, ya dentro de poco. Claro, ya de poco a poco me fui dando cuenta que no eran por las terapias físicas que lo iban a ayudar, sino oxalatos altos, el sistema propioceptivo, que ya hoy día ya lo sé, que por qué caminan de puntas, pero eso yo no lo sabía. Entonces, gracias a toda esta información que fui recopilando, que también me fui instruyendo, que fui haciendo cursos, yo todavía, ese sí lo llevo más despacio, estoy sacando una certificación en neurodesarrollo basado en el método Doman. Anthony, nos fuimos 2 años consecutivos a México para hacer el método de Bright Balance porque Rodrigo está certificado con el mismo doctor que sacó el método de Brave Balance, el doctor Robert Melilo, y fuimos hasta México porque incluso pues allá nos salía mucho más económico con viajes, boletos y todo, nos fuimos para allá, hicimos 2 años consecutivos Brave Balance y hasta el sol de hoy todavía hacemos Brave Balance en las mañanas, todas las mañanas. Anthony se levanta y lo primero que hace es montarse en la tabla vibratoria, hacerse el pincel porque él todavía, la boquita todavía la mueve, él todavía cuando le hacemos con el pincel en la espalda, él todavía se tuerce, no mucho, pero sí un poco. Ya cuando le hacemos lo de la cabeza, ya los bracitos no los dobla. De hecho, a raíz de Brave Balance, él empezó a montarse en escaleras mecánicas, que no lo hacía porque le daba miedo, a montarse en árboles, a montar bicicleta.
a lanzarse por un tobogán, ¿entiendes? Porque eso hizo que ya integrara sus sentidos y ya pudiese manejarse mejor en ese sentido de, de, de la parte propioceptiva y vestibular. Entonces, nos ha ayudado muchísimo. Luego de eso también, aprovechando estando en la segunda vez que fuimos a México, hicimos terapias de delfines por 2 semanas, que fue espectacular. Yo también las hice junto con Anthony. Fue espectacular, o sea, una experiencia súper, súper maravillosa. Vi muchos cambios también positivos en Anthony, porque eso ya es en la parte eh, cognitiva y de verdad que vimos muchos avances. Y también aproveché de hacerle terapias de caballos, porque a pesar de que aquí le daban las terapias de caballos, son muy distintas la metodología que, que dan aquí a la metodología que tienen allá en México. Y de verdad que nos encantó. O sea, Anthony era un niño que no le gustaba acercarse a los animales porque sí, él los veía de lejos, pero ya tenerlos cerca no, no, o sea, ni un perrito, ni un gatico. En la granja que estuvimos en ese momento, con los caballitos y la cosa, había un perrito, lo más de bello, y Anthony lo acariciaba y yo, o sea, yo estaba fascinada de ver que él ya no era como antes de que "Mamá", detrás de mí, el perro no le estaba haciendo nada, sino nada más lo venía a oler o Claro, amigablemente. Ahora no, él venía y todas las mañanas, o sea, tenía que ver, tuvieron esa conexión ese perrito y Anthony en ese momento, igual que el caballo. O sea, él se acostaba en el caballo y los abrazaba y ahí quedaba, le daban vueltas en el caballo y él quedaba dormido. O sea, fue tan bonita la experiencia, al igual que con los pececitos, con los delfines. O sea, fue muy favorecedor, de verdad, y que bueno, ojalá y las personas tengan esa oportunidad de tener esa experiencia aquí en Estados Unidos los hacen. Pero yo digo una cosa, tienen que ser constantes, porque tengo muchas personas que me siguen en la cuenta y a veces me dicen, a mí no me sirvió, a mí no me funcionó eso. ¿Y cuántas veces lo hiciste? No, es que él empeoró. Sí, porque eh, ellos van como retrocediendo. A mí Anthony, cuando yo le empecé a hacer Brave Balance, él no, otra vez no le gustaba agarrarme las manos y así sucesivamente, pero yo continuaba, yo no desvanecía, yo decía, no, aquí, o sea, no importa. Entonces, bueno, ya hoy día Anthony, pues, como te digo, es excelente en matemáticas porque le fascinan, muy bueno, o sea, inclusive saca mentalmente el resultado. Le cuesta mucho la lectura, no le llama la atención, o sea, ahí sí tenemos que estar un poquito con él encima, porque a veces por no leer, entonces sale mal en el examen, ¿entiendes? Entonces le decimos, tienes que leer y varias veces y todo eso, y pues en esa andamos todavía. Pero bueno, como todo, no todo es perfecto, cualquiera hasta un niño neurotípico puede ser más brillante en una cosa que en otra. claro. No, 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 hasta yo, porque a mí las matemáticas jamás me gustaron. Este, y, y, y bueno, aquí estamos. Em, la verdad que ha sido un viaje, para mí ha sido, bueno, bastante largo, desde el 2019 hasta ahora, pero que le he visto frutos gracias a la constancia. Y he visto frutos gracias a el apoyo también, porque muy importante es el apoyo en la familia, el entorno de uno también. No te niego, yo cuando voy a una fiesta le llevo todo a Anthony preparado, todo. Y si es posible para nosotros, porque como nosotros llevamos la misma estilo de alimentación, pues también. Em, pero a veces pasamos por como groseros, por decirlo así, porque como llevamos nuestras cosas aparte y no consumimos lo que los demás eh, consumen normalmente, entonces hasta muchas veces dejan de invitarnos porque como que no somos de su entorno, no es lo mismo, como hay otros que sí aceptan como somos nosotros y este nos siguen invitando, pero no te creas, la condición no es fácil. Tú pierdes muchas amistades en el sentido de que te alejas porque te involucras mucho con la condición, ¿entiendes? O sea, para mí lo primero era sacar adelante a mi hijo, porque, y todavía sigo en esto igual con su papá también es de esto.
de apoyarme en ese sentido, de decir que es mejor hacerlo ahorita, porque primero es una edad mucho más moldeable, tanto para el cerebro como el niño, como que acepta más, porque mientras más grande, cuesta más. Es más difícil que ellos de verdad, pues pueden decir de repente, no, yo ya no lo quiero hacer, pero entonces tú ya llevas la partida ganada, porque ya lo hiciste hace mucho tiempo y ya, bueno, ya hasta donde pudiste hacerlo, ¿verdad? Y pues eso es lo que nosotros queremos, de que ya cuando Anthony diga, ya no lo quiero hacer, pero ya ha avanzado muchísimo, ya su papá y su mamá hizo lo que tenían que hacer y ya se encargará él. Él hoy día sabe que las cosas que puede comer y lo que no puede comer, que si se, no es porque sea celíaco, porque no lo es, a él no le cae mal el gluten, pero sí le afecta en su comportamiento, incluso en su estómago, porque en estos días me dijo, mamá, me provoca algo de una fiesta que fuimos y, y yo ya le había llevado todo, pero como niño al fin, la mamá había hecho todo, todo. Y yo dije, bueno, ¿qué tanto puede hacerle daño? Dije yo, cualquier cosa le doy carbón activado, ¿sabes? Él ya tiene su intestino sano, porque esa es una de las cosas, ¿no? El intestino tiene que estar completamente sano para uno darse un gustico, no una vez a la semana, una vez al año, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Y no, pero lo que menos pensé es que él iba a agarrar algo que era lo que menos tenía que agarrar y justamente la mamá no lo hizo, pero yo no me fijé y agarró una dona y la dona era de Dunkin' Donuts. Al otro día amaneció vomitando con dolor de estómago, flojo su cuerpecito, o sea, y no tenía ánimos, estaba acostado en su sala. Él es siempre brincando en su trampolín, brincando aquí, no sé qué, y esta vez no, no quería. Yo decía, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Y me decía, no, me siento muy mal, le dio fiebre. Yo a veces digo, bueno, puede ser que también se trajo algún virus, alguna cosa, pero le pegó feo. Y le dije, ¿te fijas, mi amor? Como comiendo algo que no tolera tu cuerpo porque tu cuerpo está tan limpio, mira lo que pasa. Entonces, ya cuando tú seas grande, tú vas a escoger qué comer, pero tu cuerpo está tan limpio que hasta yo voy a comer algo con gluten y a mí me cae malísimo, porque ya tenemos este. No te estoy diciendo, no, pero qué perfección, que no sé qué, no, no, no. Lo que pasa es que yo tengo en mi cabeza de que yo aprendí y junto con los especialistas a que si tú vas a sanar algo, tienes que hacerlo con continuidad, porque ¿qué pasa? El intestino tarda en sanar 4 semanas, es un mes. Si en ese mes tú le metes algo que no tiene nada que ver o que sea inflamatorio, lo que sea, vas a hacer el círculo vicioso. Entonces, por eso es que una vez a la semana, peor. No, que una vez al mes, no. O sea, ser constante, que una vez que ya el niño se recupere, entonces ya es diferente. Pudiésemos hacer un pequeño ajuste de que si comió algo, pues enzimas digestivas y ¿sabes? Y carbón activado y para desintoxicarse, pero no debería ser. Hay mamás que me dicen, pero es que yo no puedo, ¿pero por qué? Porque es que en mi casa compramos galletas con gluten. La compañía debe ser en familia, porque no es justo que tú comas eh, algo que a él le provoque, pero tú le des algo sin gluten que también son bien ricos, pero a él le provoca lo que tú estás comiendo. Aparte está el factor de contaminación cruzada, que mucha gente cree que no pasa nada, y sí pasa. En este caso, Anthony no es celíaco ni ninguno de nosotros somos celíacos, pero de igual manera esas trazas inflaman. Pero es que mi mamá me crió a mí con pan y de ese pan que lo hacía ella, pero no estaba hecha la harina como era, hoy día no está hecha como era antes. Tiene más moléculas, antes no tenía tantas y así sucesivamente. Entonces, es eso, es entender el que esto no es moda, es que toda la alimentación de hoy día, los alimentos ultraprocesados nos están dañando y pues de nosotros está en si tomar esos alimentos mucho más favorecedores para nosotros o tomar de los que venden en el supermercado y que nos inflaman y que eso siempre viviremos enfermos.
Entonces, bueno, ya es cuestión de elegir, de elección. Y mi elección fue eh, seguir este estilo de alimentación. Esa fue mi elección. Y la elección de Anthony, claro, él sabe, él está muy al tanto, él sabe cuándo es domingo, lunes, martes, miércoles, él sabe en qué año estamos, él sabe qué año nací yo, en qué año nació él, cuántos años tiene él sabe los meses, o sea, está él ahora, él sabe lo que ha pasado en el país donde nació su papá y su mamá, ¿verdad? Y su hermano mayor. Incluso anoche mismo lo hablábamos de que él puede ser presidente de acá de Estados Unidos, pero su hermano no, porque no nació acá. O sea, él sabe muchas cosas, él tiene mucho conocimiento y está muy enfocado, pero hay cosas que no, que hay que ayudarlo. Él no sabe de sarcasmo, él no sabe de cosas de doble intención, él no sabe cuando de repente tú estás diciéndole algo en broma y él lo cree, él cree que es verdad. Muchas cosas que son típicas de niños dentro del espectro y que por eso es que es tan amplio. Es muy amplio porque todos son diferentes. Es un traje a la medida para cada uno. Entonces, las dificultades que tiene el mío puede que otro no lo tenga y las dificultades que tiene el otro, el mío no las tiene. Y así sucesivamente. Entonces, eh, pero yo siempre voy a apoyar el estilo de alimentación, el estilo inclusive del entorno, no es nada más alimentación, viene encajado con lo que nos ponemos, y con lo que nos lavamos el cabello, con lo que nos lavamos el cuerpo, con lo que lavamos la ropa, con lo que lavamos los platos, con lo que limpiamos los baños, con que si tomamos sol, con que si hacemos grounding, con que si llevamos al niño al parque. O sea, son muchos factores que hemos perdido a lo largo de estos años porque pues el mismo sistema nos ha hecho a que seamos como robots. No tomar sol, no consumir la ingesta suficiente de proteínas, de que nos han hecho creer que las grasas son malas, dependiendo de la grasa, por supuesto. Son malas las que son hidrogenadas, no son malas las que son de grasas animales, y que han usado por generaciones nuestros ancestros y que la sal inclusive, que todo el mundo, no, eso es para los hipertensos, la sal es dañina. No, al contrario, la sal es necesaria para nuestro cuerpo. Lo que no es necesario es el azúcar y nos acostumbramos tanto a que si no hay azúcar no endulzamos el café y el café sabe más divino sin azúcar, eh, de que si no hay azúcar no hay un buen postre, de que si no sabe bien dulce entonces el postre no está delicioso, de que si lo endulzamos con dátiles no es lo mismo. Nos tenemos que acostumbrar al paladar y educarnos más en ese sentido para comer más comida más real y menos procesada. Sí mismo. Me Sí. quedé remontando un poquitico hacia atrás, mi querida Alice, me quedé con aquello cuando la pediatra, de cuánto trabajo tuviste que pasar para poder llegar a un diagnóstico. Y me imagino que muchas mamás les pasa lo mismo, esa dificultad. Y quería preguntarte, una vez que pudiste llegar al diagnóstico, volviste con la pediatra. Sí, sí, sigo con ella, porque a pesar de que le dije en ese momento de que ella no podía decirme a mí lo que tiene mi hijo cuando ella lo ve por 15 minutos y para ella ese impacto, como yo me rebelé con respeto, pero le Ya, fui sincera. Hoy día sigue siendo su pediatra, pero me apoya mucho hoy día. Me apoya mucho, o sea, ella sabe que yo le hago eh, sus abordajes fuera del seguro médico de Anthony, entonces para que me salgan más económicos algunos exámenes que esos profesionales me envían, ella me hace la orden, y el seguro los cubre. Entonces, eh, me ha apoyado en ese sentido y por eso he permanecido todavía aquí. De hecho, ella misma me pidió ayuda para una mejor amiga de ella que también tiene su hijo dentro del espectro del autismo y aparte tiene una niña con síndrome de Down. Y a pesar de que cuando me puse en contacto con esa señora, ya ella llevaba adelantado mucho porque ya tiene ganado por la condición de su niña, ¿verdad? Pero
había muchas cosas que hoy día ella ha removido y que pensaba que, yo pensaba, o sea, se ha educado más conmigo y de hecho ya tenemos una amistad muy bonita gracias a que, o sea, es amiga de mí, de la pediatra de Anthony, pero ahora esta señora es muy amiga de y que por eso estoy todavía con la pediatra, porque, bueno, lo que me gusta de ella es que incluso me dijo en un momento de que ella quería poner un espacio con su asistente donde hubiese la información para todos esos papás que necesitan atención porque su hijo está dentro del espectro del autismo o tiene déficit de atención, hiperactividad y todo eso, y que a mí me iba a pedir que si podía ayudarlos. Entonces, lo que me gusta es eso, de que pues Claro, eh, está abierta qué bueno. a que pues ya se sabe que no es nada más eh, la parte de médica, sino también la parte humana y la parte de Exacto. donde se puede dar la información Ujú. para quien la necesite. Ujú. Exacto. Y otra cosa que a mí me gusta hablar, Lice, que a lo mejor no sé si tú estés de acuerdo también, es que cada niño dentro del espectro hay que, como tú bien dices, es un traje hecho a la medida, cada uno es diferente. Y más allá de un diagnóstico o una etiqueta, tenemos que ver al niño de manera integral, porque siempre por ahí hay cuestiones médicas que atender detrás de un diagnóstico. Entonces, en el caso de Anthony, cuando tú empezaste todo este camino de la alimentación, ¿llegaste a hacer algo con respecto a lo que me comentabas de las SBB? ¿Tenía algún problema gastrointestinal? ¿Llegaste a saber algo de eso? Sí, sí, pues a raíz de eso empecé a, a, a pedirle a la pediatra en su momento, le empecé a decir ya que yo quería empezar a hacerle exámenes más exhaustivos para saber cómo tenía el intestino Anthony. Entonces ella me refirió a la misma gastro que me vio cuando él estaba pequeño, porque hubo un periodo en que Anthony empezó a evacuar o sea, sus evacuaciones eran demasiado líquidas, demasiado líquidas. Entonces yo estaba muy preocupada y empecé a decirle a la doctora que yo quería ver qué tanto pudiese tener inflamación intestinal o algún parásito o algún algo. Sí. Y sí, fuimos, pero entonces caigo en la cuestión de que cada especialista al que uno va no cree en esto. Entonces ya queda de parte de uno ingeniárselas para que te crean. Entonces, yo fui a la cita de la pediatra, pues ella se acordó de la gastro infantil. Ella se acordó que desde pequeñito veía a Anthony cómo siguió y no sé qué, y qué es lo que le está pasando. Entonces le dije, no, que está presentando las heces muy acuosas y tal y tal. Y me dijo, eso no hay problema. Y yo ya dije, ay, Dios mío, otra vez volver a empezar de cero para convencer a esta persona, porque bueno, ellos ya llevan una, un relineamiento, vamos a decirlo así. Entonces le dije, ¿cómo que no es problema, doctora? O sea, no es normal, pero entonces, bueno, vamos a hacer, ¿y qué es lo que usted quiere? Bueno, yo quiero hacerle unos exámenes más exhaustivos. Yo empecé a averiguar que si la calprotectina y el poco de yo quería saberle el nivel de inflamación que tenía mi hijo y aparte si tenía un parásito o alguna cosa cándida o lo que sea. Cada vez que Anthony hacía las heces así, yo le tomaba fotos. No eran todos los días, eran de vez en cuando, pero yo le tomaba fotos y yo le decía, cuando llevé toda esa documentación, mi teléfono era, o sea, era asqueroso cuando uno veía la foto porque era puras heces de Anthony, pero yo iba con un fin. Mentira, era cada 15 días, yo tenía que exagerar para que me escuchara, me dijeran, sí, vamos a hacerlo. Y mire, esto es todos los días, yo no veo eso anormal, perdón, yo no veo normal eso, doctora. Bueno, sí, vamos a dejarla en paz, tú vas a ver que no va a salir en nada, para que te quedes tranquila, vamos a hacerle una biopsia, me dijo, primero una biopsia y también, primero los de ESI, y le hicimos los exámenes de ESI, cuando de repente salió que sí tenía un bendito, no era parásito, sino una bacteria,
tenía Oh, una bacteria. ¿Cuál? No me digas cuál porque no me acuerdo. Me llamó por teléfono y yo me la imaginé como un perrito con el rabo entre las piernas. Sí, resulta que los exámenes de antes, y eso que no era todos los días las evacuaciones líquidas, solamente que yo le dije que era todos los días. Sí le salió una bacteria, pero nada que no se le quite con antibióticos, y yo decía, cosa que yo no quiero, pero tenía que ser así, porque esa es otra, que el doctor Marcano también me decía, Alicia, no hay de otra, si tiene una bacteria, tiene que ser con antibióticos y ya después le acomodamos la flora bacteriana y ta. Bueno, sí, doctora, está bien. Hágale la broma y quiero hacerle. Ah, bueno, nada. Entonces, ¿y qué más quiere usted? Yo le digo, no, a mí me gustaría ver si él tiene SIBO, si él tiene también inflamación intestinal, no sé qué, no sé qué más. No, no hace falta. Ya con esto es suficiente, que no sé qué yo. Ah, ok. Ella le hizo el tratamiento para la bacteria, la broma, tal, y ya. Cuando yo fui a México, aproveché y le hice el examen de SIBO, que allá pues mucho más económico. Una de las mamás de las que nosotros fuimos, porque era un grupo de familias, es médico y es de México, y ella nos dio un referido querido. para hacerle el examen de SIBO a cada niño que estábamos ahí. Yo fui la primera que me atendieron ese día. Y resulta que le hicimos el examen súper bien, no sé qué, y salió positivo. Y yo dije, listo, y me dieron la hoja de que salió positivo. Pero yo dudaba que fuese positivo porque para mí esa muestra se la tomaron mal y hoy día sé que sí fue así. Porque nosotros tardamos mucho cuando les hacían para soplar. Tardamos mucho y cuando, le hicieron como 3, 4 veces para soplar y ahí fue donde subió los números. Se supone que si te dan algo para que se te alborote ese azúcar que te dan, se te alboroten las bacterias, las cosas, pues por supuesto ya en la cuarta, quinta vez te va a dar los valores Claro. alterados. Pero igual me dieron como que si fue positivo. Y yo me vine feliz y me fui a donde, feliz porque tenía SIBO, que yo sabía que no, pero feliz porque dije, aquí tengo una base para que me hagan el examen aquí. Y Claro. llegué a donde el pediatra y le dije, mire, fui a México, tal, y tiene SIBO. Ay, vamos a volverlo a mandar para donde la doctora otra vez. Y fui allá con la cuestión del SIBO. Ahí fue donde me dijo, te voy a hacer una biopsia. Yo sé que no tiene nada, pero vamos a hacerle una biopsia. Yo asustada, pero yo dije, yo no, o sea, lo que sea para saber si el niño ya sigue teniendo inflamación intestinal, no sé qué. Ahí fue donde le hicimos examen de calprotectina, cero inflamación intestinal, o sea, ya Anthony está curado. Y lo del SIBO, que le agarraron la cosita, más bien se dieron cuenta de que él nació con una malformación en el esófago, como que fue una cosa así, que es normal, que igualito no pasa nada. Ella me dijo mira, hasta nos dimos cuenta que tiene una pequeña malformación en el esófago, una cosita ahí, como un ombliguito, una cosa ahí. Me dijo el nombre, pero ahorita no me acuerdo. Y me dijo que tenía el intestino súper limpio, o sea, el esófago, el intestino, todo súper limpio y que él no tenía nada de inflamación intestinal. Entonces a ella se descansó. Y ella misma me dijo, esa prueba que tú trajiste no No fue vale. nada, no es válida. Yo te lo hice porque viniste y te salió positivo, pero te voy a decir algo. Los primeros 90 minutos son clave para saber si tiene. Y él dio el SIBO como a los 160 minutos, o sea, no es válido. Entonces yo, ok, entonces ahí, pero yo dentro de mí decía, a mí yo lo que quería era esto, ¿sabe? Porque bueno, o sea, a veces son recursos que uno tiene que buscar porque pues el sistema lastimosamente nos quiere enfermos. A ellos no les interesa de que si uno está Saludable. saludable o si recupera a su hijo, a ellos no les interesa eso, ¿entiendes? Entonces, yo siento que yo he recuperado a mi hijo. Yo siento que ya el intestino de mi hijo está saludable. Sí tiene algunos comportamientos autísticos. Inclusive pudiera decir de que si a Anthony le hacen una nueva evaluación, yo no sé nada de eso porque yo no soy profesional en psicología ni soy quien da resultados, pero para mí, Anthony cambió de diagnóstico, ¿entiendes? Entonces, es probable que pueda tener déficit de atención e hiperactividad porque él todavía tiene esa hiperactividad y con comportamientos autísticos.
pudiera ser. Yo no lo puedo corroborar porque no soy quien, no, yo no he estudiado eso, pero para mí, Anthony ha avanzado tanto, porque para mí, Anthony, de un autismo nivel 2 porque dicen que no se clasifica, pero para mí, Anthony tenía, más o menos para que se den una idea, como un nivel 2 no hablaba, lloraba, se tiraba al piso, todas esas cosas, pasó a ser el que llamaban antes Asperger, ¿entiendes? Que ya hoy día ese nombre ya no lo tienen, sino ahora es un espectro amplio. Y que sin embargo a veces dicen, ay, pero es que el tuyo es muy leve, que no sé qué. Es muy leve, pero igual presenta sus desafíos y a Necesita esos apoyo. leves, ¿Mm? sí, necesita apoyo y a esos son los que menos le dan, porque como los ven que no, o sea, se manejan mejor y son los que también necesitan mucho apoyo, porque a Claro, esas personas le dan depresión, porque se ven diferentes. Hoy día Anthony todavía, eso sí, nosotros el estilo, pero él como que todavía no asume que él lo tiene, o por lo menos no nos los hace ver. Ya le hemos hablado y le decimos, ¿tú sabes lo que es el autismo? Y dice, sí, las personas, alguien que es diferente, pero todos somos diferentes, me dice él. Este, pero no, yo todavía ahí estoy lidiando y estoy viendo para decirle, bueno, tú tienes autismo, porque no hemos llegado tan abiertamente, porque no quiero tampoco de repente no herirlo, ¿no? Porque tener una condición hoy día no es, claro, pero sí que él lo vaya asumiendo, que él vaya diciendo, que vaya verificando a un neurotípico a un comportamiento de distintas personas y que diga, oh, así como yo hoy día, pues, yo claro. hoy día digo, yo debo estar dentro del espectro porque yo tengo mis cosas, a mí no me gusta escuchar a la gente chasqueando comiendo porque me da una cosa en el oído que no puedo. Cuando voy a dormir, tiene que ser completamente oscuro, o sea, yo tengo que ponerme mis lentes para dormir. No puedo escuchar ruido. A mí me abren la puerta y ya me despierto. O sea, yo tengo un sueño muy liviano. Y los olores, hay olores que a mí me desagradan mucho. Entonces yo digo, o sea, algo tengo yo. Algo tengo yo que entonces, bueno, el espectro es amplio. Entonces, bueno, yo me identifico y así quiero yo que Anthony también se identifique. Oye, yo tengo esto que otro tiene, entonces no es por eso que voy a hacer menos, sino que yo presento algunas cosas que otros no tienen y otros, yo tengo algo que otros, o esos alguien, perdón, tienen algo que yo no tengo y así sucesivamente. E identificar como cuáles son esos retos y esos desafíos en los que vas a necesitar cierto tipo de ajustes, cierto tipo de más ayudita en esto. Yo incluso he escuchado testimonios de ya adultos autistas que dicen que cuando ya supieron el diagnóstico que tienen fue como un alivio para ellos porque es como que entiendes por qué tienen ciertas cosas, por qué me cuesta esto y ellos dicen eso, siento como ese alivio, que me imagino que es parecido, no lo sé porque no soy mamá, a cuando te dan el diagnóstico, que es como una mezcla de emociones, pero un alivio de saber que ya hay respuesta a ciertos tipos de situaciones. Sí, es un poco diferente, sí, porque ya adulto ya ha superado muchas cosas, ¿no? Mm, Solamente que entonces va a decir, ah, ahora me entiendo, o los demás te entienden. Pero ya cuando le dan el diagnóstico a uno como mamá, pues no es fácil, pero no se acabó el mundo. Yo sé que hay niños con más severidad, pero ese poquito que tú hagas puede avanzar muchísimo con tu hijo de alguna manera. Lo poquito que hagas, ese avance cuenta. Así de sencillo. exacto. Ujú. Y bueno, Melissa, ya casi ya para concluir, ¿qué consejo tú le puedes dar a las mamás para que ya sea que se organicen, cómo hacer ese meal prep, ¿no? Para la semana, que dicen, Lice, mira, porque es un choque el acostumbrarte a esta manera de cocinar sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, es un cambio de paradigma. So, ¿qué tips les puedes dar por ahí a las mamás que les pueda servir para... Claro. Ujú, Sí, bueno, a mí me ayudó muchísimo hacer el menú semanal. Y de ese menú semanal hacer rotaciones, porque hay que hacerse rotaciones cada 3, 4 días, con sobre todo las proteínas, para no crear sensibilidad alimentaria. No se enfoquen mucho que si no come vegetales, que si no come, no se enfoquen mucho en eso. Enfóquense que de verdad le coma proteína, buenas grasas, ¿verdad? Este,
Carbohidratos sí, pero pocos también, o sea, no llenarlos, porque es que a veces las mamás creemos que por llenarlos de carbohidratos se llenan más y lo que llena más es la proteína. Si uno se llena más de proteína, dura más tiempo para la siguiente comida. Este, eso, que se hagan un menú, no se desesperen, cocinen con anticipación, congelen todo, porque hasta pueden congelar de todo, de todo. Los quesos veganos se congelan. E incluso frutas que les corten, se congelan, porque para que, ¿saben? Claro, algunas, por ejemplo, la banana, por unos días la puedes congelar, ya luego incluso se van oxidando. Las fresas la puedes congelar y procurar que todo sea orgánico. ¿Es más costoso? Sí, pero menos pesticidas para nuestros niños, que son los que se consumen eso, ¿verdad? Y que a la larga les hace daño por todo el glifosato y todo eso, y que ellos no metilan tan fácil como nosotros, ¿verdad? Entonces es preferible, ¿verdad? Que tener un cuerpo desintoxicado y empezar desde la comida. Alimentos orgánicos, más costosos, pero que a la larga nos van a favorecer. Bueno, eso, la planificación de los prep meals, yo lo que le digo es mientras se adaptan, porque yo hoy día hago mis prep meals, pero no los hago como antes, que hacía 20 arepas y de yuquita y las guardaba mientras se adaptan. Vayan agarrando un día a la semana, hagan sus arepitas de 3 cositas, agarran 2 platanitos, unos pedacitos de yuca, unos pedacitos de otro tipo de tubérculo que quieran utilizar. Hacen esas 3 variedades de arepa y tienen para 3 días para hacer la rotación. Las congelan bien tapaditas, no usar plástico para calentarlo, no en el horno, prefiero el hornito. Y bueno, no sé, mucha paciencia, no desfallecer, no siempre preferir alimentos preparados por uno mismo. Yo sé que a veces, ay, pero yo trabajo, yo soy sola, yo... Sí, pero entonces buscar entonces alimentos en el supermercado, leyendo bien las etiquetas para poderle dar y que no son necesarias tampoco, porque los niños vienen con un casé en blanco. Nosotros somos los que lo más acostumbramos a que tienen que comerse la meriendita, la galletica, la bromita, no, no, olvídense que si la chupetica, la piruleta, la cosa, no, a ellos no les hace falta nada. Yo, o sea, me molesta sobremanera que uno va a cualquier médico, pediatra, lo que sea, hay un balde inmenso de chupeta para darle al muchachito, de piruleta, no sé cómo le dicen ustedes, para darle al niñito de premio. Y pues no me parece de verdad que nada, o sea, premienlo de otra manera. Pero bueno, esos son más que agregar, pero para mí eso es lo importante. Ser constante y el secreto es que toda la familia lleve el mismo estilo de alimentación y así no nos abrumamos, porque todos comemos igual, todos preparamos por igual, inclusive todos sanamos por igual. Cada vez que hablo, Elisa, con una mamá que tiene un niño dentro del espectro, casi siempre todas coinciden en que después de recibir el diagnóstico es un poco duro. Pero si pudieras virar el tiempo un poquitico hacia atrás, hacia ese día que estaba recibiendo el diagnóstico, con todo el conocimiento que has adquirido desde el 2019 para acá y con los desafíos que también me imagino han habido en el camino, ¿cuál sería ese mensaje que tú le dijeras a esa Lice de ese día de agosto, del mes de agosto? Tranquila, que tú ya lo sabes, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Me emociona, me emociona porque ojalá me lo hubiese dicho en ese momento. Yo hoy día me siento tranquila por lo que yo ya sé. Gracias por la pregunta. Nunca me la habían hecho. Es un camino que no es fácil, pero sé que tú junto a tu esposo, por lo que hemos hablado, han invertido mucho tiempo en Anthony y todo al final del día ha valido la pena. Porque Sí. mira dónde está hoy y sé todo lo que falta y todo lo que están trabajando para que el día de mañana pueda ser autónomo, independiente. Fíjate, estas lágrimas no son lágrimas porque dicen, ay, cuando uno llora es porque todavía le duele algo. No, estoy llorando de felicidad.
porque en ese momento no me lo hubiese, o sea, eso, mira, hasta calor me dio. En ese momento no había nadie que me dijera esto. Hubo mi amiga que me lo dijo en su momento, pero yo misma decírmelo como me lo dije ahorita hoy mismo me digo, tranquila, que tú tienes todo en tus manos junto con Dios Qué y bonito. tu familia que te acompaña también. Y a veces uno necesita también como mirar hacia atrás y ver cuánto ha avanzado y sé que es duro, ¿no? Porque nadie te dice nada, te dan el diagnóstico prácticamente como, con una hoja en blanco, ¿no? Esto es lo que hay y ya. Ujú. Qué bonito que no te quedaste ahí y que hayas decidido como tomar las riendas y seguir avanzando con Anthony. Sí, así es. Una vez me acuerdo mucho que mi esposo le dijo a su mamá que él no sabía lo mucho que lo quería hasta que tuvo a su hijo. Y es verdad, ya mi hijo va a decir de nosotros eso, de que él no, cuando él tenga sus hijos, Anthony tenga sus hijos, se va a dar cuenta de lo mucho que lo quisimos por todo lo que hicimos por él, ¿entiendes? Y porque pues es una cadena, ¿entiendes? El amor incondicional de un hijo y que tú veas el avance y que tú sientas que valió la pena, no tiene precio, de verdad, no tiene precio. Sé que todavía me faltan muchas cosas, muchas, pero ya las estamos llevando mucho más suave. Ya no, el Anthony de antes no es el que se tiraba al piso y pataleaba, el que lloraba porque no le gustaba que le cortaran las uñas, el que lloraba porque no quería que le agarraran el pelo, el que, aunque siempre me lo preguntan, ¿y él qué comía? Él siempre, porque hay niños que tienen selectividad, Anthony nunca fue selectivo. Sí, tú tenías sus cosas como las cosas gelatinosas, babosas, no le gustaba, pero hacer el cambio alimenticio siempre fue un poquito, ¿sabes? Porque no sabía igual como él estaba acostumbrado a comer, ¿entiendes? Entonces, no se crean que la cosa, pero es que él siempre ha comido de todo. No, pero es que al principio todavía hay cosas que me dicen, no, este no me gustó. Y después lo vuelve a probar y le gusta. Claro, Entonces, no es de decir, pero es que el tuyo nunca sintió esa necesidad de comer crunchy porque él comió de todo. No, pero siempre me costó algunas cosas que yo siempre le metía cosas nuevas y no, a ver qué me dice. Y a Dios gracias, unas veces sí, unas veces no. no. Pero si no lo intentaba, Ujú. nunca iba a saber si en algún momento. Yo hoy día ya sé qué es lo que le gusta y a veces hasta me hago la que, ay, no me acordaba, pero te lo comiste, ¿verdad? Sí. ¿Pasó algo? No. Entonces, o sea, ¿sabes? Y así, pero de resto, papá y mamá están satisfechos por lo que han hecho. Y el hermano, porque el hermano también, a pesar de que con su corta edad y que se involucra menos porque él también hace lo suyo, él estudia, él hace sus cosas, ¿verdad? Pero también ha participado en esa transformación familiar, porque para nosotros fue una transformación familiar completa. Y que de eso no se habla mucho también del apoyo del hermano, ¿no? Ujú. De los niños que están dentro del espectro, que es tan importante que ellos puedan ser partícipes también, e Sí. involucrarlos también en todo este proceso. Bueno, ahorita que me acuerdo de eso, cuando a mí en ese momento que me dieron el diagnóstico de Anthony, Angelo tenía 14 años y me dijo, cuando yo lo abracé, le dije, papi, nos dieron el diagnóstico de tu hermanito. Y me puse a llorar y le dije, Anthony tiene autismo. Y él me dijo, ¿qué importa? Mamá, eso no quiere decir que sea malo. Mira, me dijo de 14 años. Imagínate un camión y un carro pequeño. Anthony tiene el cerebro de un camión. Él es el carro pequeño. Y yo me quedé, es verdad. Entonces dije, o sea, si un niño de 14 años me Qué está dando maduro. esta Ujú. lección a mí y que lo ve que está bien, tiene una condición, no quiere decir que sea mal, ¿no? Sino que pues encaja diferente su motor al motor que le dieron un motor muy grande para el cuerpo que tiene, por decirlo así. Wow.
Y eso nunca se me olvida. Entonces digo, wow, o sea, si él lo vio de esa manera y yo me estaba muriendo por dentro y un niño de 14 años lo vio, entonces ahí fue donde también dije yo, ok, no te mueras aquí, Lice, o sea, Sí. vive más bien para servir. Así es. Qué gran lección con solo 14 años, te digo. Sí, sí, así es. Ya hoy día tiene 21 y son los mejores amigos, se aman, o sea, se adoran. De hecho, yo le digo, cada vez que el hermano me dice, Anthony dice, quiero tal cosa, Ángelo, le decimos al hermano, porfa, le puedes dar, no, él en broma, que se sirva el mismo. Y entonces Anthony le dice, ¿quién pidió hermano? ¿Qué dice? Ay, Dios. Porque es verdad, el hermano mayor, o sea, mi hijo mayor siempre deseó tener hermano o hermana. Él siempre deseó uno y cuando se lo dimos, pues llegó al mundo Anthony. Entonces va ahí con aquel, y lo hacemos entre juegos, ¿no? Está bien, por haber pedido un hermano, pero siempre, o sea, se aman, se adoran. Y esa es la bendición más grande que yo le digo a mi esposo, que me encanta verlos, cómo se abrazan. Ángelo está dormido los fines de semana hasta tarde y Anthony se levanta temprano y se va al cuarto del hermano, se acuesta con el hermano y se abrazan. Y es tan bonito, o sea, yo digo, wow, o sea, y nunca, aquí nosotros nunca hemos dicho, pero ¿cómo tiene autismo? No, Anthony, vaya, lave los platos, Anthony lava su plato. Claro. Anthony llega a la escuela y él sabe que tiene que sacar la lonchera, lo de su lonchera, llevarlo al lavaplato. Yo lo voy haciendo por partes para que, ¿sabes? Están en la edad de que ellos no quieren hacer nada. Y va y saca sus perolitos y en estos días le dije, mire, yo estoy últimamente muy, muy atareada. Ya dentro de poco le va a tocar lavar sus perolitos. Mamá, es colaboración en la casa. Y son tus cosas, porque cuando tú seas grande y mamá no esté contigo, tú sabes lavar tus platos. Tú sabes lavar tus coroticos de la lonchera. Entonces, son cosas que tienes que aprender no por mí, sino por ti mismo. Está bien. Pero así como que, ok, me toca, pero hablarle claro de que, porque él puede. En ningún momento no hemos tratado de que porque él tiene la condición de, porque él tiene, no, igualito, le va a tocar lavar el baño, le va a tocar cambiar la sábana, le va a tocar igualito, igualito. Entonces, pues, ya aquí no existe condición, aquí todos somos iguales. Aquí no, él no lo hace porque usted tiene condición, no, usted lo hace porque usted vive en esta casa y tiene que aprender a convivir en familia. Y así, la verdad que tengo una amiga me dice, pero es que la jefa de la casa eres tú y si no fuese por ti, entonces también, no, también todo tiene como que su balance, ¿no? De repente mi esposo es el carácter más suave y yo soy la del carácter más fuerte o más firme y pues por eso hacemos esa balanza, ¿no? Claro. Pero tiene que haber responsabilidad porque es una comunidad que hay en la casa y todos tenemos que colaborar porque, dígame, puros varones y yo sola, imagínate tú, o sea, ¿cómo te explico? Sí, no, y Pero al final lo estás preparando para la vida, para cuando él sea adulto. exactamente, O sea, es su ritmo, que a tenga su un ritmo. diagnóstico no significa que no vaya a ser productivo ni útil el día de mañana. O sea, el que tenga un diagnóstico no es una dificultad para que él aprenda a hacer su rutina, su lavar los platos, lavar su ropita. O sea, lo estás preparando para la vida cuando él sea Exacto, adulto. exacto, así mismo es. Y Como tú entonces, dices, a bueno, su ritmo. exacto, a su ritmo, porque no quiero que se sienta obligado, ¿entiendes? Que le agarre rabia a las cosas, como Claro. me lo hacían a mí, pues yo me crié con mis abuelos, y hay cosas que a mí no me gustan porque a mí me obligaban, entonces como me obligaban, yo no es agradable hacerlo, pero a veces Claro. como soy adulta, sé que lo tengo que hacer, pero no es agradable para mí porque a mí me obligaban. Lo mismo no quiero que sea para él, que hoy, gracias a Dios, le agradezco muchísimo a los abuelos de mi crianza, de haberlo hecho como lo hicieron, que como lo hicieron bien, ¿no? Ok, Melissa, ya última pregunta para cerrar. Entonces, como resumen, ¿importa la alimentación saludable en un niño dentro del espectro? ¿Sí o no? En la base, es la base, pero también importa todo lo que le puedas añadir, pero la base es la alimentación. No lo es todo, no lo es todo, pero es la base.
Yo siento que si nosotros nada más nos hubiésemos enfocado en alimentación y esperar un milagro de que la alimentación lo iba a hacer solo, no, no es así. Siempre tenemos que estar de la mano con sus terapias, con sus procesos de, ¿cómo se llama esto? De neurodesarrollo, de todo, o sea, abarca mucho. El ambiente en el que estamos, por lo que nos bañamos, como lo dije anteriormente, todo es es amplio. Y entonces, sí es la base, pero el entorno tiene que ayudar, todo lo demás. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias entonces. Y el primer testimonio hablando de la importancia de la alimentación a los niños dentro del espectro y tú hablando sobre Anthony fue a ti. Entonces, Wow, bonito y qué bonito que estés en este espacio porque definitivamente, aunque ya con el paso del tiempo, fue en el 2022, estamos en el 2026, y ya la información como que cada día llega más, uno nunca sabe quién esté mirando esto y aquí muchas mamás comenzando y uno nunca sabe quién le puede cambiar la vida, tu testimonio. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, mi querida. no, gracias a ti por haberte interesado, de verdad me dejas así como que porque fui tu primer testimonio de una condición, o sea, de verdad que qué bonito, de verdad. No sabe lo lejos que ha llegado la información y a quién le ha llegado y quién le ha tocado esa fibra, ¿sabes? O sea, de verdad que es muy bonito. Y me imagino unas cuantas, ¿no? De las que me siguen también. Hay unas que de verdad me parece tan lindas porque gracias por estar en mi vida, gracias por siempre contestar, gracias por siempre esas recetas tan maravillosas, gracias porque a veces le hago una sustitución de algo. Mira, Alice, sabes que mi hijo tal cosa, donde los puedo ayudar porque tampoco son tantos, o sea, de verdad que a veces uno dice, y sin embargo, nunca dejo de responderle a las personas. Trato, es bastante el tiempo que se lleva, las redes sociales es bastante el tiempo, pero así como empecé yo y como que se le haga más fácil a las personas saltarse lo que yo tuve que escalar, que ellos nada más hagan pan, pan, porque yo estuve pan, 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 pan. Entonces, y los que estuvieron antes que yo, pues, pero sí, sí es bonito dar este tipo de información y que sepamos que no estamos solos, que no somos los únicos y que no está mal eh, de que una condición que toque a tu puerta no es algo de morirse, solamente ocuparse, ocuparse. Buenísimo. ¿Cómo te pueden seguir, mi querida Alice? Nada más me buscan como la cocina de Lisette con ZETE, la cocina de Lisette. No es difícil, me consiguen tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Estoy empezando a meter algunas que otras recetas ahí, pero Instagram es donde más comparto mi día a día. Ahí en mis historias cuento más de mí, saben un poquito más de mí, salgo más, respondo más, estoy más presente en Instagram y pues me pueden conseguir por ahí. Y que también eres consultora de Thermomix para... Oh, sí. Bueno, mi gran, maravillosa máquina, porque bueno, en la parte de Thermomix, esa fue una herramienta súper buenísima que llegó a mi vida porque me la pasaba horneando hasta las 11 de la noche con un pocotón de utensilios de cocina, que mi cocina es muy pequeña y yo me sentía como que ya abrumada de tanto utensilio, que si la de cocción lenta, que si la freidora, que si la yogurtera, o sea, el montón de cosas que yo decía, Dios mío, no puedo con tanto. Y ella llegó a mi vida en el momento preciso. Me encantó por su versatilidad, porque aparte de todas las recetas que trae, yo también puedo poner mis recetas creadas. Mis clientes disfrutan mis recetas, mis modificaciones, porque en la Thermomix trae sus cosas, pero hay que hacerle modificaciones. Mis clientes disfrutan sus modificaciones, yo los asesoro. Ok, querida Alice, nos vemos entonces. Muchas gracias por este espacio y por dedicar este tiempo, que sé que también eres una persona bastante ocupada. Gracias a ti, mi amor. Gracias por haber tomado la iniciativa por tantas circunstancias de cada quien, como dices tú, tiene su tiempo limitado y bueno,
saqué este tiempo para que dar esta información que ojalá les sirva a muchas personas, de que sepan que no están solas, no estamos solas, de que todas pasamos por un proceso, todas padecemos por un proceso, pero también lo podemos superar. Y mientras más, fíjense que la comunidad de mamás o familias con síndrome de Down son muy unidos. Los de la comunidad de nosotros, los de autismo, deberíamos hacer lo mismo, de estar bien unidos y de ayudarnos mutuamente, de hacer, bueno, muchas cosas que podemos, campañas para que las personas sepan y se informen más de la condición, así como muchos saben de la condición del síndrome de Down. Entonces, de verdad que fue un placer. Gracias por tomar en cuenta y espero que a muchas personas que vean el video les llegue esa información y les dé como que un poquito de esperanza por todo lo que de corazón les compartí. Que sea lo que así va a ser. Muchísimas gracias.